Cristo, yo te amo. La Iglesia de Cristo, libertando a los cautivos, presenta su programa Proclamando a Jesucristo con el hermano Moisés Ramos Cedillo. Quédese con nosotros. Tú, Jesús. Doy gracias a Dios por permitirme saludarte una vez más por este medio y poder bendecirte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Creo que cuando nosotros podemos bendecir a alguien es cuando pronunciamos con nuestra boca palabras de bendición. Y en este momento quiero presentarme ante Dios. De hecho ya lo hice anteriormente, pero quiero frente a ti presentarme para que tú te des cuenta que lo que siempre estoy hablando, hay alguien que testifica en la intimidad de que lo que estoy haciendo no es por saciar solamente una necesidad en mi interior, sino que estoy obedeciendo al mandato de nuestro Señor Jesucristo, pues reconocemos que la palabra nos enseña a transmitir las verdades. Para eso somos llamados. Cada persona que viene a los pies de Jesucristo, reconociendo su condición, recibiéndole como el único y suficiente Salvador, se convierte en nueva criatura, y al convertirse un ser humano en nueva criatura, está obligado por medio de la palabra a anunciar esas virtudes del que lo llamó. Porque nosotros, dice la Biblia, que somos sacados de las tinieblas y somos trasladados a la luz admirable, a la luz de Cristo. Por eso el creyente es portador de esa bendición, porque somos luz en medio de las tinieblas. Entonces, al haber sido sacados de las tinieblas a su luz admirable, la palabra nos recomienda que debemos de anunciar esas virtudes del que nos llamó. Y quien nos llamó es Jesucristo, por medio del amor de Dios que tuvo para con nosotros, pues estábamos separados de la gloria de Dios. Estábamos sin comunicación con Dios, pero a través de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, y a través de que nosotros hayamos reconocido nuestra condición, hemos obtenido esa bendición de ser llamados hijos de Dios. Por eso cada vez que hablo siempre debo de reconocer que dice en Proverbio que en las muchas palabras no falta pecado. Por eso siempre que hablo, porque hablo mucho, ya usted me conoce, siempre trato de hacer responsable a usted que me escucha de lo que yo estoy hablando, porque dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si en mi corazón hay mucha abundancia de palabras, es porque he atesorado un tesoro muy grande que se llama la palabra de Dios en mi corazón, y eso me da libertad de hablar y hablar y hablar, pero reconociendo que dice la Biblia que en las muchas palabras no falta el pecado, y que el que refrena sus labios es prudente. Entonces debo de ser prudente y debo decirle a usted que usted es responsable de escuchar lo que yo estoy hablando. Por eso hace unos cuantos días, quizá unas 2 semanas, tuve la experiencia de estar en una entrevista que se le estaba haciendo al pastor. Estaba siendo partícipe de esa gran bendición, y en esa entrevista, en el momento que se termina la entrevista a mi pastor nos incluye a los que estábamos ahí, y él dice: no es casualidad que este periodista esté acá. Entonces en ese momento fluyó una palabra y empecé a preguntarle acerca de la relación que este periodista tiene para con Dios. Entonces en ese momento Dios me dio la oportunidad de decirle a este periodista que la palabra que yo le estaba dando era como una semilla plantada en un corazón. Entonces
lo hice responsable de lo que se habló, de lo que él escuchó, de lo que mi pastor compartió, de lo que mi otro hermano compartió, de lo que yo compartí. ¿Por qué? Porque en la mucha palabra dice la Biblia que nos falta pecado, pero nosotros tenemos que reconocer que si hablamos mucho, tenemos que hablar de las cosas de Dios, de las cosas que Dios ha hecho en nosotros, y cuando hablamos de lo que Dios está haciendo en nosotros, entonces eso nos da libertad y nos damos cuenta que podemos hacerle responsable a usted que nos escucha. Porque nosotros tenemos que reconocer que como creyentes tenemos que predicar a Jesucristo, pero resucitado. Hay muchos que lo están predicando, pero clavado todavía en la cruz. Pero Jesucristo, dice la palabra, que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, como un abogado intercesor. Y algo que Dios me motivaba escribir, y hoy lo comparto contigo, es que como cristianos tenemos que hablar la verdad, tenemos que ser hombres íntegros en cuanto a lo que vamos a hablar. Por eso es que digo una vez más que cada vez que hablo trato de que usted sea responsable de lo que está escuchando, porque tengo un abogado, tengo un juez también que sabe lo que estoy diciendo. Y escribí ya acerca de los casos que he tenido en este país. Hace muchos años tuve la experiencia de ir a corte, y la persona que trató de ayudarme lo hizo con mentiras. Y cuando yo fui presentado a la corte siendo representado por un abogado, aún yo ni sabía las mentiras que esta persona había hecho en los trámites que se hicieron para obtener un beneficio en este país. Y recuerdo que el caso fue lamentable. ¿Por qué? Porque era evidente las mentiras. Entonces, con el tiempo, tuve la oportunidad de estar una vez más en corte, siendo demandado por un error que había cometido. Y recuerdo que decidí decir la verdad, porque la lección anteriormente me había ayudado mucho. Entonces, era culpable por haber permitido que alguien condujese mi carro sin licencia de conducir. Entonces, cuando cometió un accidente esta persona, yo iba allí en el carro. Cuando llega la policía, me dice: tú has violado la ley de este país, la ley de tránsito, porque le has dado tu automóvil a alguien que no tiene licencia. Le digo yo: sí, yo reconozco, soy culpable, yo lo sabía, solo es que estoy mal de salud, y él decidió manejar, y él es buen conductor, pero por circunstancias de la vida que atravesamos, ha sucedido esto. Entonces, cuando sucede esto, nos salimos del automóvil, nos pusimos a conversar con el policía, y él me pregunta: ¿en qué tú trabajas? Le digo yo trabajo en una iglesia, soy servidor a tiempo completo en una iglesia. Y sabe, no me preocupo tanto por mi carro, me preocupo por los carros de la iglesia, porque el seguro de los automóviles en la iglesia, yo estoy en la póliza también. Entonces yo quisiera evitar que el seguro se incremente, o sea, suba el precio del seguro a raíz de este problema en el que estoy ahora mismo. El policía me dice: no te preocupes. Conversamos ahí con el policía, hizo el reporte, y el accidente no era mayor. Pues los seguros se arreglaron, pero ya como al año, quizás más, me llega una cita a la corte con una demanda de $20,000, porque la persona que había sido afectada por el accidente se inventó un caso y empezó a fabricar o a hacer un caso con mentiras. Pero yo había aprendido la lección. Con las mentiras podemos obtener algunos beneficios, pero tarde o temprano las mentiras salen a relucir que son mentiras, y tendrás consecuencias.
Entonces, a lo que yo quiero llegar con esto, que dice la palabra, en primera Juan está diciendo Juan, hijitos míos, si pecáis, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, cuando nosotros nos presentamos a la corte, aquí terrenalmente hablando, y si vamos con la verdad, vamos a hallar gracia ante el juez. Porque recuerdo cuando fui demandado juntamente con la persona que conducía mi carro, esta persona entró primero y yo le dije, solo di la verdad. Y yo me quedé afuera en el pasillo, en la corte, orando, diciéndole, Señor, yo quiero decir la verdad, tú sabes cómo fue esto. Pues sucede que pasó esta persona, lo tuvieron como en una hora ahí entrevistándolo, y allí me tocó a mí. Cuando yo llegué le dije, allí hay que hacer un juramento que uno va a decir la verdad, y le dije, yo voy a decir la verdad y la verdad es esta. Y le di mi verdad, mi versión. Entonces esta persona fue evidente que había mentido, porque el policía era un testigo que teníamos ahí. Entonces salimos libres. Ahora, si nosotros nos presentamos a la corte del justo juez, representado por ese abogado que la palabra nos enseña, que es Jesucristo, que está a la diestra del Padre, como creyentes, dice la palabra, si nos equivocamos tenemos un abogado por excelencia allá en el cielo, que es Jesucristo. Él está intercediendo por nosotros. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? La diferencia es que ese abogado ya sabe nuestro caso. Lo mismo el juez ya lo sabe. ¿Por qué? Porque aquí en la tierra hay un guía por excelencia, y los ojos de Dios y de Jesucristo desde los cielos están viendo nuestra conducta. Entonces, si nosotros mentimos a nuestros hermanos, a nuestros consiervos, estamos mintiendo a Dios y nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Dios sabe que estamos mintiendo, porque el Espíritu Santo es el que anda guiándonos a nosotros. Y tan pronto como cuando nos equivocamos no podemos mentir. Podemos mentirle al hombre, pero a Dios no le podemos mentir. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Cuál es la enseñanza que quiero darte con esto? Es que nosotros, para que seamos creyentes de bendición y que nuestras palabras lleven bendición como las que yo te estoy dando hoy, mi recomendación es que seas un creyente transparente, que digas la verdad. Muchas veces cuando decimos la verdad vamos a caer mal, vamos a ofender a las personas con la verdad, pero el resultado que viene después es muy precioso. ¿Por qué? Porque valió la pena decir la verdad. Yo no sé qué necesidad tú tienes en este momento, pero si tienes esa necesidad de ser un hombre, una mujer honesta, aprende a decir la verdad y verás el resultado que eso da. Es precioso, yo te puedo decir. Entonces, cuando tú te alimentas de la palabra de Dios, la atesoras en tu corazón y hablas, con todo lo que vas a hablar son palabras de bendición y no de maldición. Entonces, es cuando veo este proverbio que dice, Proverbios 10, 19, y dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Por eso es importante que escuches y entiendas lo que estoy transmitiendo. No trates de mentir cuando le has fallado a Dios. No trates de presentarte como una persona que no eres culpable, donde Dios sabe que eres culpable. Entonces preséntate, humíllate a la presencia del Señor, y ¿sabes qué? Entonces es que Dios se manifiesta como un juez justo, se manifiesta como un Dios perdonador. Porque si no, si tú te presentas mintiendo, porque cuando tú te sientas frente a un ministro a compartir tu conducta, tu situación, tu problema, y tú no estás diciendo la verdad, le estás mintiendo a Dios, porque Dios sabe que es mentira, porque a Él no lo puede engañar nadie, y te estás engañando a ti mismo. Entonces no serás protegido por la justicia de Dios,
sino que serás condenado por ti mismo, porque Dios abomina la mentira. Dios abomina y tiene ira sobre los mentirosos. Por eso dice la palabra que ni los mentirosos heredarán el reino de los cielos. Pero qué tremendo lo que la palabra dice, que si decimos que no mentimos, hacemos a Dios mentiroso y la verdad no está en nosotros. Y no podemos hacer mentiroso a Dios. Entonces quiere decir que muchas veces nos vamos a equivocar. Pero qué precioso es llegar a la presencia del Señor y decirle: Señor, me he equivocado, perdóname por favor. Y de inmediato tú estás siendo reconciliado con Dios por medio de Jesucristo, porque estás honestamente reconociendo tu error. Entonces es cuando se cumple la palabra que decía, dice Juan: hijitos míos, si pecáis, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces quiere decir que nosotros necesitamos llenarnos de palabra para que cuando hablemos palabras de bendición como la que te estoy dando hoy. Si tú eres una persona que has acostumbrado a la mentira para obtener beneficios terrenales, pídele perdón a Dios, renuncia a eso y dile: Señor, yo quiero de ahora en adelante hablar verdad. Y aunque te pierdas muchos beneficios, vas a lograr una eternidad en el cielo y también vas a heredar honra ante los hombres. ¿Por qué? Porque cuando somos personas que decimos la verdad, vamos a ser honrados aquí terrenalmente. Si lo hacemos, obviamente no para relucir ante los demás. Si relucimos ante los demás, que sea para honrar y glorificar a Dios y para ayudarle a aquellos que están metidos en problemas y no pueden salir. Sea un hombre verdadero que hable la verdad, sea una mujer con una conducta intachable, y verás, ese abogado que está en el cielo no ha perdido una tan sola batalla. Cuando el hombre es honesto, él nunca perderá las batallas, pero en vez de darte a tu favor el pago, la recompensa en esa corte, vendrá en tu contra porque tú mismo la estás buscando por no llegar honestamente al trono de la gracia. Padre, gracias una vez más por esta oportunidad que me das de dejar esta palabra, como siempre lo digo, como una semilla en el corazón de los que están escuchando, porque sé que un día van a conocer las verdades que han salido de mi boca, porque amo decir la verdad, porque yo sé lo precioso que es ser representado en la corte de un Dios justo, un Dios verdadero, ser representado por ese abogado que sin que nosotros le digamos ya sabe lo que somos. Por eso hoy te doy gracias por darme el privilegio de ministrar esta palabra, y que a través del Espíritu Santo, que es nuestro consolador, nuestro guía, podamos conducirnos para agradar tu santidad y poder bendecir a tantas personas que necesitan en este tiempo donde hay mucha confusión, donde hay mucha perversidad, donde el Evangelio se está usando para obtener beneficios terrenales nada más, pero no reconociendo que necesitamos buscar tu reino y tu justicia, y que lo demás viene como una añadidura a nuestras vidas. Padre, bendice a las personas que tienen el privilegio de escuchar lo que comparto, porque yo sé que es una palabra que viene de ti. Gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ahí dejo, como le decía a este periodista, una semilla. Y si en algún tiempo tú, que todavía no conoces al Señor, anhelas conocer a un Dios que cambia la vida del hombre, solo reconoce que Jesús es el Señor, preséntate como un pecador arrepentido, recíbele en tu corazón y confiesa que Jesús es tu Salvador. Confiesa de que Él se levantó de entre los muertos y que ahora es un abogado que intercede por nosotros, los que estamos aquí en la tierra todavía. Cuando tú crees eso, tu conducta va a ser mejor, tu vida va a ser mejor. ¿Por qué? Porque vas a aprender a decir la verdad, vas a aprender a conducirte como un personaje íntegro y verás, hallarás gracia ante Dios y ante los hombres. Y eso es un privilegio, hablar verdad. ¿Por qué? Porque vamos a hablar para bendecir. Solo de esa manera podemos bendecir, teniendo un corazón limpio, porque de un corazón limpio salen palabras de bendición para bendecir
a nuestros semejantes. Será hasta en la oportunidad que Dios me conceda, en la que pueda saludarte una vez más por este medio y decirte que no eches a perder las perlas que Dios pone para darte. Recuerda que la venida de nuestro Señor Jesucristo está a la puerta y es necesario prepararse. Si yo no te digo esta verdad, te estaría mintiendo, porque hay muchos que están mintiéndole al ser humano. Hay muchos que están diciendo que la venida del Señor Jesucristo es una mentira ya. Pero la mentira es lo que ellos están diciendo, porque el Señor Jesucristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y yo quiero que tú seas partícipe de ese viaje que todos estamos anhelando, que se lleve a cabo en el tiempo que a Dios le place, porque realmente hay muchos que todavía no están preparados y debemos de anhelarlo con nuestro corazón, que se conviertan a Jesucristo para que juntamente disfrutemos allá en esas moradas que nuestro Señor Jesucristo está preparando. Gloria al Señor. Cristo, yo te amo. La Iglesia de Cristo, libertando a los cautivos, presentó su programa Proclamando a Jesucristo con el hermano Moisés Ramos Cedillo. Dios le bendiga. Cristo, yo te